Buena gente, ¿cómo va? Nada, acá me senté un poco porque fue una semana larga, complicadísima, así que por eso no hemos estado grabando. Y el único día que me iba a poder sentar a grabar fue largo. Bueno, son las 11 de la noche, tampoco es que es muy temprano. A ver, hoy quería hablar de algo un poco distinto. Un término que vengo utilizando y que cada vez le voy dando más forma y me gustaría compartirlo. Por ahí, si me decido a ponerlo ahí en el título, se van a dar cuenta. Pero algo así quería que se llame spam cristiano. Y uno diría, ¿cómo spam cristiano? ¿De qué estás hablando? Y vamos a arrancar por lo básico, que sería algo así como la definición más óptima que encontré en internet dice: representa hasta el 50% de todas las comunicaciones, en este caso sería por correo, dice, pero en realidad el spam es cualquier forma de comunicación no solicitada que se envía de forma masiva. Más de uno ya se irá dando cuenta para dónde quiero llevar la cosa. ¿A quién no le pasó, no? Sobre todo en las cosas cuando tiene amigos o gente creyente o conocidos, y todo el tiempo una y otra vez te mandan que un anuncio, que tal cosa, que tal otra. Y no digo que necesariamente en primera instancia esté mal, pero uno podría decir, ¿no sería mejor una manera más eficaz, no? Y para ese lado quiero llevar la cuestión. Dentro de las anotaciones que puse, pues me senté a hacer un mini guión, y mientras que oraba, dije, ¿cómo aplicamos esto en la cultura de reino, no? Si por un lado decimos que un creyente tiene que moverse por lo que papá le diga, el Espíritu Santo, por fe, ¿no? Y obviamente no pueden no haber obras, pero ahí está el meollo de la cuestión. ¿Esas obras están en nuestras fuerzas o es que Él se hace fuerte en nuestra debilidad, ¿no? ¿Esa dirección la da papá o la hace porque se hizo así? O sea, religión porque todos lo hacen, porque así me enseñaron y no me senté a hablarlo con papá, a decir cuál es la manera en la que yo, cada uno individualmente, rindiéndole cuentas a papá hoy, antes de que sea tarde, no sea conveniente, ¿no? Y bueno, también me gustaría hacer una breve aclaración, según yo, ¿no? Que esto no es no compartir flyer, no compartir lo que serían invitaciones, al contrario, uno tiene que hacerlo, pero de nuevo, existe una mejor forma de hacerlo. Con esto no estoy diciendo no hay que predicar, no hay que evangelizar, no se quite de contexto. Pero bueno, quiero traer dos casos tremendos. Uno es el caso de Saulo, antes de ser Pablo, y otro es el caso de Juan el Bautista. En uno, Dios le da una palabra a una persona, ¿no? Y le dice, ve a la calle que se llama derecha y tal cosa, no sé si se acuerdan. Y bueno, la persona se pone un poco como a discutir con Dios y le dice esto: Señor, no es este el que perseguía, dice. Y bueno, y se pone a tener toda una cuestión, una conversación, orar. Y en el caso de Juan el Bautista, cuando él en sus fuerzas no se pone a predicarle a Herodes y decirle algo que era cierto, de nuevo, una buena intención, algo bueno, no necesariamente el spam tiene que ser una mala intención o por pesado. Le dice, no, vos estás con fulano, mengana, no te es lícito. En ese momento, al hacer algo que Dios no le manda, pierde la cobertura, porque de nuevo, Dios no lo manda, está en un lugar de poder, y una persona, obviamente quien conoce un poco más la palabra, dice que sobre él estaba el espíritu de Elías, ¿no? Y no solo eso, Elías disputó mucho con una bruja llamada Jezabel, y ella dijo que le iba a cortar la cabeza tarde o temprano. Bueno, ahí se arma todo un debate teológico entre que es por eso, ¿no? Porque Jezabel siempre estaba ligada al poder, al sexo femenino, etcétera, etcétera.
y se logra cumplir la profecía pagana, ¿no? Pero bueno, yo me quiero enfocar en lo otro. Él hizo algo con una muy buena intención, dijo algo que era cierto, pero Dios no lo había mandado. Entonces, literalmente pierde su cabeza, ¿no? Es fuerte, es duro, tampoco digo que sea lo mejor, pero bueno, mientras que oraba, creo que papá me llevaba eso a lo de Pablo, cuando era Saulo, y a lo de Juan el Bautista. Y me pareció que era súper paralelo, súper contrastable. Y es esto, ¿no? Sí, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, pero con su dirección y con su revelación, no con la intención. Después, las buenas intenciones a veces nos traen problemas, como dijimos arriba, y a veces la obediencia nos trae resultados, como en el caso de Pablo, ¿no? En el caso de Pablo, como decíamos, el hermano, si se quiere, no quería ir a orar por Saulo, pero lo termina haciendo porque Dios lo manda, ¿no? Entonces Saulo se sana, etcétera, etcétera, recibe el Espíritu Santo y ahí se convierte más adelante en Pablo. En este caso la persona no tenía la intención de hacerlo, estaba disputando porque tenía miedo, podemos suponer, porque obviamente Pablo antes era una máquina de perseguir y matar a creyentes, ¿no? De nuevo, Dios es omnisciente, entonces la obstinación de predicar, evangelizar en nuestra fuerza y no humillarse y menguar para que Él crezca. Tenemos otros casos también de disputa con respecto a esto, que es el caso de Jonás, ¿no? Que él no quería ir a Nínive y termina también disputando con Dios hasta que de una forma u otra, cuando hay casos que son muy necesarios y uno no quiere, uno tiene la opción de ir en bote o en pez. En el caso de Jonás no, pero se puede aplicar tranquilamente a la vida de un creyente promedio. Después otro muy bueno que me gustó fue el caso de Juan el apóstol, ¿no? Que él directamente ya había muerto a todo lo que él era y no le importó ser el único, siendo que su vida corría riesgo de estar a los pies de la cruz, siendo que todos los demás no se fueron. Por algo Juan llega a ser el discípulo amado, ¿no? Y lleva a tener tremendas revelaciones, ¿no? La isla de Patmos, bueno, hay un libro muy bueno que se llama Los Generales de Dios, que te va contando cómo fue la vida de todos los apóstoles y cómo terminan en su mayoría mal. Pero no va al caso, solo era una nota de color. Otro caso de que a veces creemos que todo es predeterminado, ¿no? Pablo, por ejemplo, con su compañero de viaje Silas y el otro creo que era Bernabé, cuando en un momento no dejan de estar en acuerdo, ¿no? Y se separan. Eso es lo otro. A veces creemos que tenemos que coincidir en todo, creemos que nada. Tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras cosas, pero imagínense que en ese momento, en vez de solo decidir, se hubieran agarrado y decía, a ver, Señor, ¿debo ir con este o con el otro, no? Dios, por supuesto, iba a hablar, iba a ministrar, y no estoy diciendo nada que no se pueda suponer orando, leyendo estos versículos, ¿no? Pero es como para ir hablando de esto y ampliando un poco más el panorama, ¿no? Y obviamente, como siempre invitamos a la audiencia, esto es sentarse después y decir, Señor, ¿qué tanta de cierto, qué tanta de real es lo que dicen estos chicos en el podcast? Bueno, de nuevo, todo esto no es callarse, de nuevo, no es que no es no evangelizar, no ir a meter la pata, porque a veces es necesario meter la pata para aprender, sino un llamado a ser más efectivo, ¿no? Un llamado a, como dice la palabra, ¿no? Dios está cerca del corazón quebrantado, ¿no? Y Dios, al ser omnisciente, al conocernos, Dios nos va a llevar a esa persona que de verdad está completamente dispuesta a recibir, ¿no? Recuerden que cuando Jesús está en algunas ciudades, Él no puede hacer milagros porque la gente no tenía fe, ¿no? Y quedaba asombrado por la incredulidad
Lo mismo ocurre hoy por hoy, ¿no? El Espíritu Santo puede estar sobre nosotros, pero si la otra persona no dispone su corazón, no tiene fe de que Dios pueda hablar, puede usar a estos burritos, ¿no? No va a pasar nada, pero por su incredulidad, ¿no? Con todo esto, quiero revisar un poco las notas. Dice, bueno, papá no conoce quienes pasamos tiempo no procurando oír su voz. Quienes pasamos más tiempo con papá conocemos lo que hay en su corazón, sus anhelos para estos tiempos, para estos lugares, ¿no? Y como lo hacía Jesús mismo, ¿no? Que pasaba tiempo yéndose, apartándose para orar, para pasar tiempo con Dios, ¿no? Y él mismo después sabía, bueno, nos vamos a esta ciudad, nos vamos a este otro lugar, por allá nos vamos a encontrar con gadarenos, por allá voy a caminar por el agua, por allá, pero todo en base, ¿no? De decir, a ver, Señor, marcanos la agenda, ¿no? Hay versículos muy tremendos que dice, por ejemplo, reconócelo Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y a veces creemos que es solo decir, Señor, bendecí mis planes, y es como, yo puedo tener esto, Señor, de nuevo, buenas intenciones, pero ¿qué es lo que querés vos, no? Y característico del podcast, hay un pensador interesante, aunque sea que no es creyente, creo, que se llamaba Dante, y él decía, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y es cuanto menos curioso como lo dice, ¿no? Sino que a veces con nuestras intenciones queremos convencer o obligar a decir, Señor, hace esto, ¿no? Y a veces vamos a meter la pata, a veces sí, vamos a arrebatar violentamente, pero de nuevo, uno puede tener toda la buena intención, caso de Saulo antes de ser Pablo, ¿no? Pero va a meter la pata, ¿no? Quiero ir cerrando con esto. En las notas pongo, sobre todo en el tiempo, la gente, en estos tiempos, ¿no? La gente conoce la palabra de Dios, es decir, conoce la Biblia, pero como está escrito, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces necesitamos conocer lo que el Espíritu Santo está hablándonos en el momento indicado que le estamos orando, predicando, evangelizando a alguien, ¿no? Porque si no, vamos a meter la pata. Por ejemplo, la palabra solo causó religiosidad extremista en Saulo antes de ser Pablo, hasta que el Señor mismo irrumpe en su vida, ¿no? Y entonces recién ahí el Espíritu Santo le guía a entender y vivificar toda la palabra que había en él, ¿no? Es decir, él perseguía con recelo lo que él consideraba herejes, sectas, ¿no? Porque claro, estaban predicando algo de lo que él sabía, pero bueno, hasta que Jesús mismo nos dijo, yo soy el Dios a quien tú persigues, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, ¿no? Yo cumplo lo que estaba escrito, que vos no te diste cuenta, ¿no? Que estaba hablando de mí, ¿no? Hasta ese momento la palabra solo le sirvió para tener un recelo extremo y llevar a la cárcel a creyentes y a la cárcel. Entonces, es un poco decir, quizás no todos estén haciendo eso, ¿no? Pero a la hora de acercarse a alguien que ya conoce religión, que ya fue víctima, ¿no? De todo este spam cristiano y dice, estoy podrido todo el tiempo, publican esto, publican lo otro, y no solo es uno, son todos, y yo no quiero saber, no sé, el horario de tal reunión, no quiero saber tal verso, yo estoy pasando esto, estoy mal y necesito que alguien venga, pase tiempo conmigo, me ore, ¿no? Entonces, no digo de nuevo, sino estaría siendo hipócrita, ir y hacer lo que Él nos demande, sino decir, Espíritu Santo, ¿qué hago, no? ¿Cómo ayudo a fulano, a mengana? ¿Cómo ayudo a alguien que tiene tanta palabra, no, pero que no tiene vida porque el Espíritu no lo está vivificando? Entonces es un poco eso el meollo de la cuestión, ¿no? Y bueno, espero que haya sido de tanta bendición todo esto que estoy hablando. Creo que no estoy hablando nada extraño, sino algo que se puede concluir más cuando pasas tiempo con papá y decís, Señor, después de todas estas cosas tremendas que estamos viviendo, ¿cómo hago para ser efectivo, no? Y por supuesto no vamos a conocer su manera de pensar si no disfrutamos pasar tiempo con Él, ¿no? Es un poco como le digo siempre a los chicos, no porque les enseñe, sino porque siempre tenemos este tipo de charla. Cuando uno ama a una persona, cuando uno está enamorado, está todo el tiempo queriendo pasar tiempo con esa persona, ¿no? Lo mismo es en esto. Podemos decir amar, pero si no pasamos tiempo, en realidad, nada, hay otras cosas, ¿no? Y es un poco, ¿no? Que Jesús se vuelva nuestro Edén.
Edén significaba lugar de deleite. Y cuántas veces no cantamos eso: eres mi deleite, solo me importás vos, ¿no? Las riquezas del mundo no me pueden saciar. Pero la verdad es que a veces sí se vuelven más interesantes, más entretenidos, si quieren, nos distraemos por otras cosas en vez de pasar tiempo con él, ¿no? No es un llamado a ser aburridos, a no hacer nada, sino de tengamos orden. Y si no tenemos ese orden que nos lleva a enamorarnos más de su presencia, de su persona, ¿no? Para amar al hermano, para llevarle de Cristo y no religiosidad, ¿no? Pidámosela, ¿no? Pidámosela y decir, a ver, en estas cosas creo que no te conozco, en esto sí, pero nada, dame tus conceptos, dame tus definiciones, ¿qué puedo hacer? Lo vamos a dejar hasta ahí para que no se haga largo. Así que nada, hasta otra y bendiciones.